Ellos son las voces de la voz. Los que siempre están pendientes de la programación de Radio Vea. Aquí estamos acompañándole. Que Dios le bendiga. Es un privilegio poder saludar a cada uno de los que hoy están ya en sintonía. Conozca las voces de la voz Evangélica de América, con sus experiencias, testimonios y anécdotas. Ahora les presentamos las voces de la voz Evangélica de América. Bienvenidos. Amigos y amigas de la Voz Evangélica de América, ¿cómo están? Bienvenidos, sí. Estamos iniciando la 4ª temporada de Las Voces de la Voz. Y deseamos que usted nos acompañe a este viaje en las siguientes 10 semanas, donde vamos a abrir nuestro corazón una vez más y compartir testimonios, experiencias, lecciones de vida, gustos, anhelos, sueños, visiones, convicciones. Bueno, hay mucho que compartir y las voces de la voz están aperturadas para ello. Bienvenidos una vez más a este primer programa de la 4ª temporada que vamos a estar desarrollando con ustedes. Ya nos hacían falta en este tiempo, en este programa. Así que bienvenidos una vez más, un abrazo cordial y desde ya deseamos que usted se reporte. Agarre su teléfono, mándenos un mensaje vía WhatsApp y díganos: yo ya estoy conectado en la 4ª temporada de Las Voces de la Voz. Muy bien. Para hoy, en nuestro primer episodio, vamos a estar hablando de esto que le hemos titulado Experiencias de Incidentes. Ponga atención, se lo repito. Experiencias de incidentes. Ya le voy a explicar qué significa, hacia dónde queremos llevar con eso, pero realmente damos gracias a Dios, en primer lugar, también a la Voz Evangélica de América, que nos da la oportunidad de realizar este proyecto en una 4ª temporada. No lo olvide entonces que aquí estamos todas las semanas, listos, prestos y dispuestos, las voces de la voz para compartir. Hermana Evelyn Díaz, hermano Jonathan de León, hermana Esther Torres y su servidor Carlos Santizo para compartir con usted las voces de la voz. Bienvenidos. Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Vea. Las Voces de la Voz. No olvide el nombre de nuestro episodio número 1 de esta 4ª temporada, Experiencias de Incidentes. La vida, querido hermano, se compone de experiencias, de vivencias que aparecen por el camino y que nos hacen seguir uno a otro sendero. Algunas de esas experiencias son positivas, agradables, otras no son tan agradables, unas son predecibles, otras impredecibles, pero todas las experiencias vividas tienen un sentido y un aprendizaje, tanto las que nos dejan ese momento de crecimiento como las que nos causan dolores en nuestro interior, pero todas son experiencias. Ahora, cuando hablamos de incidentes, nos estamos refiriendo a los sucesos repentinos no deseados que ocurren por las mismas causas que se presentan los accidentes. Podríamos decir que un accidente es un sinónimo de un incidente, ¿ya? Así que hoy vamos a ir compartiendo con ustedes algunos incidentes que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y las experiencias que nos han dejado estas para el aprendizaje personal. Y al compartirlas a ustedes, pues definitivamente vamos a dejar que esa experiencia se convierta también en la suya como un aprendizaje, como una lección de vida. Tal vez no las va a vivir usted, pero al escucharlas ya está aprendiendo. No se pierda entonces experiencias de incidentes.
Vamos con las voces y comenzamos escuchando el primer testimonial. Las voces de la voz. Hola amigos, qué gusto es poder saludarlos. Esther Torres les habla a esta hora del día. Estamos iniciando una nueva temporada del programa Las Voces de la Voz y nos sentimos muy emocionados de poder iniciar esta nueva aventura y compartirla con todos ustedes. Hoy quiero compartir algunas experiencias de incidentes donde Dios libró mi vida. Me recuerdo que tenía la edad de 4 años y en la terraza de la casa hay un patio. Ahí teníamos un columpio que mis hermanos mayores hicieron improvisadamente. Estaban todos jugando y yo andaba por ahí y quería subirme al columpio. Me subieron, pero no me agarraron bien. Era un columpio improvisado, lo habían hecho con una tabla de madera y unos lazos, y no me agarraron bien y yo me fui para atrás. Mi cabeza pegó en el filo de una grada que había allí, y créanme que yo sentí que me estaba ahogando literalmente. Mis hermanos me levantaron, empecé a llorar, llegaron mis papás, y bueno, la preocupación. Pero yo pude, aunque estaba muy chiquitita, ver cómo Dios me ayudó, porque todos estaban muy asustados. Y mi abuela me sacó a caminar a la colonia. Cuando empezó a darme el aire, yo empecé a sentirme mejor. Y luego ya eran como las 5 de la tarde cuando pasaban un especial de niños en la televisión, un especial de niños cristianos. Y me acuerdo que la hermana que conducía ese programa dijo, vamos a orar por los niños que están enfermos. Y yo puse mi mano sobre la pantalla de la televisión y yo le dije, Señor, ayúdame porque me caí, me golpeé mi cabeza y me duele. Y automáticamente el dolor de cabeza pasó y vi cómo en medio de este incidente, siendo yo tan pequeñita, Dios me ayudó y libró mi vida. Eso es en la versión chiquita, pero hace años atrás, ya de adulta, yo me conducía a mi trabajo. Estaba trabajando en otra emisora cristiana y mi compañero de cabina tenía un compromiso ministerial en Petén. Así que me tocaba sacar solita el turno de domingo. El programa iniciaba a las 7 de la mañana y siempre estábamos media hora antes. Recuerdo que ese domingo me levanté temprano y el taxi que yo había solicitado llegaba a recogerme a las 6 de la mañana. Así que llegó el chofer por mí. Era una mañana fría y estaba lloviendo, estaba lloviznando. El piloto tenía sus audífonos puestos y me imagino que iba escuchando su música. Y solo me preguntó la dirección y yo le dije a dónde me dirigía. Íbamos por la 12 calle de la zona 1, rumbo a mi trabajo, cuando de pronto el piloto del taxi se cruzó el semáforo en rojo y chocamos con el otro carro que llevaba la vía. En ese momento, amados hermanos, solo pude ver una luz celeste y sentir que el taxi estaba girando, dando vueltas como un trompo. El accidente fue terrible. El piloto del taxi se quebró sus piernas. El conductor del otro automóvil, yo lo pude ver con su cara cortada, su frente cortada. Le sangraba mucho su frente y estaba lastimado, muy lastimado de su rostro. El piloto del taxi gritaba del dolor y yo solo recuerdo que me bajé del taxi sin mayor complicación en mi cuerpo. Me tocaba para ver si no tenía alguna herida y no sentía nada en ese momento. Yo estaba en shock. Así que me bajé del auto y al verme que estaba bien, tomé otro taxi para llegar a mi trabajo. Llegué bien a mi destino. Un poco asustada, tenía un poco de dolor en el cuerpo, pero me sentía bien. Y pude ver cómo la mano poderosa de Dios guardó mi vida. Resulté después con golpes leves
Después tuve que ir al médico, pero a como yo vi que quedaron las otras personas y cómo se destruyeron los automóviles, hermanos, puedo testificar que Dios es poderoso y su amor, su grande amor guardó mi vida. Cuando sucedió todo esto en la noche, recuerdo que llegué a la casa, abrí mi Biblia y me encontré con aquel pasaje en el Salmo 34:20 que dice: pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. El Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Con esta escritura yo me topé esa noche en mi casa, levanté mis manos y le dije: gracias, Señor, por guardar mi vida. Un accidente terrible, pero tú me has librado de la muerte. Otro incidente donde Dios guardó mi vida fue saliendo de la emisora, saliendo de acá, de Radio Vea. Yo estaba cubriendo un turno de nuestro compañero Jonathan, ya que por quebrantos de salud él se ausentó varios días y tuve la oportunidad de cubrirlo. Eran las 11 de la noche y regresaba yo a casa, cuando por una parte de la zona 1 el semáforo dio luz roja y paramos. Enseguida se acercaron 2 motocicletas, con 2 hombres en cada motocicleta. Al instante yo pensé: bueno, estos hombres nos van a asaltar. Y cerré mis ojos y solo recuerdo que dije: Señor, protégenos. Haznos invisibles, Padre, ante esta maldad. Y enseguida escuchamos cuando uno de los hombres dijo: a estos no los toquemos porque tienen luz. Y aceleraron sus motocicletas y se fueron. Vaya, mi reacción, queridos hermanos, fue alabar al Señor, porque pude ver en el rostro de esos hombres tanta maldad, que por instantes me dio temor, por supuesto. Y cuando vi que arrancaron las motos y se fueron, lloré y le dije: gracias, Dios, por escondernos, porque Él nos escondió bajo la sombra de sus alas de amor, mis hermanos. Estos son algunos incidentes de los que Dios guardó mi vida, y agradezco a las oraciones de cada uno de ustedes, a ustedes que oran por el personal de Radio Vea. Muchas gracias en nombre de todos. ¿Saben por qué? Porque las oraciones que ustedes hacen por nosotros llegan allá al trono del Señor, y Él escucha esa oración y Él nos guarda con poder. Yo sé que ustedes oran por el personal de la radio para que Dios nos guarde, nos ayude, nos libre. Y el Señor así lo ha hecho, amados hermanos. Por eso hoy testificamos de las maravillas que Dios hace en nuestra vida, de esas experiencias, de incidentes que Dios nos libró y que podemos hoy testificar. Tenemos ese privilegio de poder decir al mundo entero que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es real y que aún en medio de las situaciones complicadas, Él extiende su mano de poder para ayudarnos. Así que continuamos con más aquí en el programa. Las voces de la voz. Queremos contarles, antes de comenzar a escuchar el segundo testimonial, que Radio Vea ora con y por usted. Tenemos a la semana 3 programaciones que nos conectan con la oración, y déjeme recordárselas para que pueda usted tomar nota. Tal vez no se ha enterado de esto, tal vez solo de uno, pero no de los 2 programas. El programa de oración más conocido es la oración pastoral. Esto se transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Ese programa tiene una cualidad, y es que oramos por su petición. Usted se contacta con nosotros vía telefónica en horario hábil o envía su mensaje exponiendo su petición y su nombre. Y nosotros
tomamos nota, pasamos al banco de peticiones y ahí los pastores a las 12 del mediodía, de lunes a viernes, están orando por usted y su petición. Pero en la madrugada también tomamos un tiempo para orar. Ahí somos las voces de la voz que estamos orando. Oramos, número 1, por Radio Vea. Número 2, por la gente colaboradora de Radio Vea. Personal, junta directiva, sembradores, colaboradores, empresarios, etc. Y número 6, estamos orando por la vida espiritual del pueblo de Dios en general. Eso es a las 4:30 de la madrugada, de lunes a viernes. Y los días sábados y domingos, los fines de semana, estamos orando por Guatemala y por la Iglesia de Cristo en general. Esto es los sábados a las 8 de la mañana y los domingos a las 10:30. No lo olvide, de lunes a domingo, el clamor y la intercesión está presente en toda la programación de Radio Vea. Ahí les recuerdo eso, y entonces listos para escuchar el segundo testimonio del episodio 1 de Experiencias de Incidentes en las Voces de la Voz. Las Voces de la Voz. Un privilegio saludarles, hermanos y amigos oyentes de Radio Voz Evangélica de América, y a toda la audiencia de este programa Las Voces de la Voz. Es un privilegio poder estar acá y poder también aportar algo en relación al tema que hoy estamos desarrollando. Como bien sabrán, estamos hoy hablando acerca de experiencias, de incidentes en los que Dios me libró. Y viene a mi memoria un momento en mi vida donde claramente esto fue visible. Y antes de compartirlo, es importante recordar algo que la palabra nos dice, porque fue en lo primero que pensé acerca de este tema. Y es que la palabra inicia diciéndonos en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y son palabras que tienen un significado tan poderoso, tan importante para la vida de cada uno de nosotros, de tal forma que podemos nosotros no tenerlo simplemente como palabras que dan alivio o que confortan nuestra vida, sino que tienen un impacto verdaderamente importante en aquellos que se refugian en el Señor. Y es que la realidad es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como yo lo decía, hay un momento que recuerdo en mi vida donde claramente pude notar que esto es una realidad, que hay momentos donde no entendemos lo que está sucediendo, no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, pero de alguna manera el Señor interviene, obra y lleva a cabo sus planes, sus propósitos, y eso es lo que nos hace ver que confiar en Él, que descansar en Él es lo más importante. Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba yo en mi casa, estaba a punto de salir y realmente a punto de salir de la casa. Y en aquel tiempo yo tenía un perro que tendía a alterarse con ruidos fuertes, se estresaba, se alteraba y empezaba a intentar salirse. Y en aquel momento, justamente cuando me disponía a salir, ya estaba cerca de la puerta para salir a la calle y sonó un ruido que automáticamente yo no sabía de dónde provenía, pero relacioné con sonidos de cohetes, pensando que algún niño o alguien estaba quemando por ahí cohetes o algo similar. Y precisamente esos ruidos eran los que tendían a alterar a mi perro. Entonces yo, antes de salir, lo que hice, mi reacción fue
ir a donde estaba el perro para ver que estuviera tranquilo, para ver que no se fuera a alterar con el ruido. Entonces fui a hacer eso y subí y me di cuenta que estaba tranquilo, no estaba ni alterado, ni intentando salir, ni nada. Y lo que hice en ese momento fue ver desde arriba lo que estaba pasando hacia la calle. Y me di cuenta que lo que había sonado no eran cohetes, sino que habían sido disparos. Muy cerca de la casa, realmente fue a unas cuantas casas, a pocos metros de distancia, y precisamente en la dirección en la que yo iba a caminar cuando salía de la casa. Y viendo desde afuera, lo que había ocurrido era que alguien le había disparado a otra persona y ahí había quedado tirada. Y en ese momento mi reacción fue darme cuenta o volver un poco en el tiempo y tratar de entender lo que había pasado. Y volver a ese momento cuando yo me disponía a salir de la casa, cuando estaba muy cerca, a pocos segundos de salir de la casa y caminar en esa dirección, hubo algo que me detuvo y fue precisamente a aquel sonido y la reacción que yo sabía que iba a generar en mi perro, y fue lo que me detuvo, fue lo que me llevó a, antes de salir, ir a ver que todo estuviera bien, que todo estuviera tranquilo. Y fue solamente en cuestión de segundos, pero fue el tiempo suficiente para darme cuenta que las piezas prácticamente encajaban todo para que pudiera ser otro el desenlace de esa historia, porque yo digo y pienso en muchas posibilidades que pudieron haber ocurrido, como salir antes de escuchar ese ruido, de escuchar esos sonidos, o también pensar en que el perro no se alterara por sonidos así, cosa que no me hubiera hecho regresar a ver que estuviera bien. Pero todo encajó en el lugar correcto, y muchos podrían pensar en cuestiones del destino o la casualidad, pero la realidad es que mi reacción en ese momento y pensar en todo lo que había ocurrido sigue siendo la misma hasta este momento, como para darme cuenta que definitivamente fue una intervención de parte del Señor sobre mi vida, porque justamente cuando yo estaba viendo desde arriba, habían unas personas también arriba trabajando en la casa, y ellos me dijeron que la persona que había disparado pasó justamente frente a la casa. Yo, imaginándome la escena en mi cabeza, me di cuenta que prácticamente el haber salido o no haberme detenido antes de salir de casa y haber tomado el camino que tenía pensado, lo normal era que me topara con esa persona en cuestión de segundos. Así que al hablar de esta situación, yo puedo ver claramente que la intervención de Dios estuvo presente, y esto me hace ver claramente que Dios tiene propósitos, que Él tiene planes, y que confiar en Él es lo más importante, lo más esencial para la vida de cada uno de nosotros, porque Él cuida de cada uno. Y por eso vuelvo a lo que compartía en un inicio, y es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y este capítulo continúa diciendo: mi Dios, en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y continúa haciendo una serie de promesas tan poderosas que en su momento yo he podido ver en mi vida, y seguramente cada uno de nosotros hemos podido ver cómo se manifiesta la realidad de la palabra del Señor sobre nuestra vida. En ese momento, en esa experiencia vivida, que gracias a Dios pues no terminó en una situación lamentable en mi hogar o en mi vida, porque
entiendo que fue Dios el que intervino, fue Él quien obró de una manera especial y el que siempre estuvo en control de la situación, y sin darme cuenta o sin saberlo, su propósito en mi vida se estaba llevando a cabo. Así que eso es lo que yo puedo compartir en relación a este tema. Muchas gracias por estar en sintonía y será hasta una próxima ocasión. Las voces de la voz. Nos faltan 2 testimonios. Ya vendrá el tercero. Antes de escucharlo, déjeme contarle que Radio Bea tiene franjas musicales y de variedades para que usted pida la música que desea escuchar y también pueda saludar a quien desee saludar por su cumpleaños o simplemente por darles palabras de ánimo. Las franjas musicales de Radio Bea se dividen en varios días. De lunes a jueves tenemos un programa que se llama Lluvia de Bendiciones, Prohibido Rendirse, a las 10:30 de la mañana, con música, saludos y complacencias. Por la tarde tenemos Trabajando y Cantando con Ánimo y Propósito, de lunes a jueves, que también tenemos complacencias, saludos. Y por la noche, los lunes, martes, jueves y viernes, Himnos en la Noche. Ahí le atendemos sus saludos, sus peticiones musicales y esa interacción que tenemos. Aparte, le ofrecemos otros segmentos de aprendizaje dentro de estos programas, aprendizaje bíblico, consejos, información, educación, etcétera, etcétera. Así que no se pierda esas franjas acá en La Voz Evangélica de América. Vamos con el tercer testimonial. Las voces de la voz. Qué privilegio tan grande es compartir con cada uno de ustedes y que nos permitan ingresar a su hogar, a su trabajo o acompañarle ahí en el vehículo donde usted va. Gracias por permitirnos acompañarle con este su programa, Las voces de la voz. Mi nombre es Evelyn Díaz y hoy nos han pedido que hablemos de incidentes que Dios nos libró. Qué hermoso es saber que el Señor nos ha librado de muchas cosas. Creo que también hay cosas de las cuales nosotros no sabemos que el Señor nos ha librado, pero el Señor está presente en cada una de las situaciones que pasan en nuestra vida. El Señor nos libra de problemas, de enfermedades, de angustias, de accidentes, de todo el Señor nos libra. Y algunas veces, como le comento, no nos damos cuenta. Bueno, hoy nos dicen que hablemos de incidentes de las cuales Dios me libró. Recordar es muy bonito. Recordar que el Señor ha tenido misericordia de nuestra vida es muy hermoso y de verdad que es muy especial lo que uno siente al recordar la bondad y misericordia del Señor en ese momento preciso. Recuerdo que cuando inicié a trabajar acá, veníamos con mi hijo en moto. Hemos sabido que los accidentes en moto son muy delicados y muchos quedan mal, que han ido a parar a los hospitales. Bueno, el Señor en su misericordia, veníamos con mi hijo en una cuadra cuando de repente nos sale un vehículo y ¿qué pasa? Nos avienta. Bueno, le puedo decir hasta el día de hoy estamos de pie, gracias al Señor. Sí, algunos golpes, pero el Señor nos libró. El Señor ha tenido misericordia de nuestra vida. Mi hijo también, algunos raspones, pero gracias al Señor pude venir a trabajar con dolor. Sí, como uno queda, como dicen las abuelitas, queda uno todo mayugado. Pero sí, el Señor nos libró y hasta el día de hoy sí causa cierto temor andar en moto. Pero bueno, tenemos que perderle el miedo a las cosas, enfrentarnos. Dicen que cuando uno se cae en bicicleta, es importante volverse a subir.
¿Para qué? ¿Para qué? Para poder perderle el miedo. Bueno, eso es en la vida, eso es en todo. Enfrentarnos ante las cosas a las cuales le tememos. El Señor nos ha librado de muchas cosas. Recuerdo también hace poco con esto de la pandemia, cuando en mi casa nos dio COVID a 3 integrantes de la familia. Bueno, la más afectada fue la más jovencita. Bueno, la más afectada fui yo. ¿Por qué? Porque sé que afecta más a diferentes personas. No sé si les afectó mucho, ¿verdad? A diferentes personas porque puede ser defensas, edad, la verdad no sabíamos. Pero el Señor me libró porque un día recuerdo que estaba muy mal en mi cuarto, tosiendo y muy mal. Recuerdo que mi hija se asustó mucho al ver en la condición en la cual yo estaba y me dijo, si en ese momento tú tomas la medicina y no te hace efecto, yo te voy a ingresar al hospital. Yo tenía miedo. Sí, recuerdo que estaba a nosotros nos dio el primer año en el cual estuvo la pandemia. Los primeros meses, inició en marzo, en agosto nos dio a nosotros el COVID. Aún uno cuidándose y limpiando todo. Muchas veces dicen que el miedo entra. No, perdón, la enfermedad entra por el miedo. Yo creo que eso nos pasó a muchos. Tal vez no estábamos cerca de algunas personas, pero el mismo miedo hizo que la enfermedad entrara a nuestra vida. Esa noche recuerdo que yo estaba muy mal en mi cuarto, iba de toser y mi hija empezó a llamar a su amigo, a un doctor y mira que tiene esto y lo otro. Le dijeron que me diera medicamentos. Mi hija en su aflicción, mi hija estudió medicina, tiene otros estudios en medicina, es técnico en otras áreas también. Entonces recuerdo que un doctor le dijo, mira, tenés que darle ciertas cosas, y un enfermero que estaba en primera línea de la pandemia le dijo qué me tenía que dar en ese momento para poder levantarme. Bueno, yo ahora bromeo y le digo a mi hija que si el COVID no me llevó, ella me iba a enviar a la tumba. ¿Por qué? Porque mi linda estaba muy asustada y lo que hizo fue darme el medicamento que le habían dicho que me diera cada media hora, cada pastilla. No, mi hija en menos de 20 minutos me dio como 8 pastillas, me dio 2 jarabes diferentes y digo yo, bueno, estoy viva porque el Señor tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de mi hija, nos libró del COVID. ¿Cuánto testimonio hemos escuchado de que el Señor los libró de esta enfermedad? ¿Cuántas personas no les dio? ¿Y cuántas pueden decir hoy, gracias a Dios, el Señor me libró de esta enfermedad y me sacó adelante? Yo soy una de ellas. En mi casa somos 3 los que podemos decir, el Señor nos libró y nos tiene de pie. Desde niño recuerdo que éramos traviesos, la verdad que sí. Éramos 4 hermanos. Hacíamos muchas travesuras. Creo yo que como cualquier niño éramos muy traviesos. Recuerdo que en cierta ocasión yo nunca podía subirme a una patineta porque no me dejaban. Recuerdo que me subí a una patineta. Di 2 pasos en la patineta. O sea, me enseñaron que un pie abajo, un pie arriba. Yo no podía. La verdad que no podía. Y hasta el día de hoy no puedo. Me subí a la patineta. 2 empujones di, me caigo y por poco me doy en la banqueta de, ¿cómo le dicen? Un asiento que es de bloc. Bueno, ahí estaba donde se sientan las personas. Mi cabeza iba a rebotar en contra de la banca. Pero de ahí, puedo decir yo, el Señor me libró. ¿Por qué? Porque me hice a un lado. Imagínense, viene a mi memoria otro accidente en moto que tuve. Quedé a pocos centímetros de un poste grande, de un poste, no sé si es de cableado eléctrico o no sé de qué sea, pero es un poste no como los normales que vemos. Al salir, viniendo desde el periférico, saliendo para la avenida Elena, recuerdo que giramos mal y yo caí. Yo traía un
un canasto, no recuerdo qué era, una bolsa, no sé qué era. Recuerdo que caí y en un poste de esos grandes estuve a pocos centímetros de que mi cabeza diera con ese poste. Lo que hice fue que cuando yo sentí que ya iba a caer y vi el poste, lo único que hice fue girar mi cabeza para un lado. ¿Cómo? Yo no sé, pero el Señor me libró. Doy gracias al Señor porque hoy estoy con vida. El Señor nos ha librado de tantas cosas, de accidentes, de enfermedades. El Señor nos libra de todo si nosotros confiamos plenamente en Él. Como les dije al principio, el Señor nos salva de muchas cosas, de muchos incidentes que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Puede ser que usted haya pasado por una calle y al voltear un accidente en carros, lo que sea, pero el Señor la libra a usted. Y a veces usted puede entrar a su casa y ni siquiera se da cuenta qué pasó atrás de usted. Hoy le puedo decir, el Señor es bueno, su misericordia es para siempre y Él nos guarda de cualquier accidente. Lo primero que tenemos que hacer al salir de nuestra casa es pedirle al Señor que Él nos guarde nuestra salida y nuestra entrada, que Él sea nuestro protector y que Él esté con nosotros todo nuestro camino hasta que regresemos en nuestra casa. Incluso en la casa pueden haber accidentes, así que confiemos en que el Señor hará una obra grande, grande con nosotros. Si usted hoy está atravesando algún incidente en el cual el Señor ha permitido que usted esté, siéntase fortalecido, porque el Señor lo va a sacar adelante. Confíe en que el Señor grandes cosas tiene para usted y usted será un testimonio de vida. Que el Señor les bendiga grandemente. Las voces de la voz. Muy bien, estamos listos para compartir el último testimonio, que es el de su servidor. Y antes de compartirles nuestras experiencias de incidentes, pues déjeme contarle que nosotros estamos listos para recibir su comunicación. Si quiere establecerla en este o para este programa, Las Voces de la Voz, le atendemos vía WhatsApp al 4235 7457, 4235 7457. Ahí usted envíenos por favor un mensaje reportando el programa. Las voces de la voz. Quiero compartirles, queridos hermanos, algunas experiencias de incidentes que nos ha tocado que experimentar en nuestra vida. Básicamente, pues tengo en mente 2, 3 cosas, mínimo 2, y si nos da tiempo, una tercera. Yo recuerdo en una ocasión que íbamos con mi familia, veníamos de viaje de un lugar, ya era más o menos cayendo la tarde, noche, y pues su servidor venía en una velocidad, diría yo, ni rápido, pero tampoco veníamos despacio, manejando nuestro vehículo. El punto es que recuerdo bien que en nuestro retorno había un lugar, una recta muy grande, y que pues cuando uno no conoce un lugar va despacio. No sé si le ha pasado a usted, por el mismo hecho de no conocer el lugar. Ya de regreso, como uno agarra confianza y dice uno ya pasó por ahí, pues ya pues como que pierde ese miedo y ese temor de ir un poco más rápido. De entradita a ese lugar, recuerdo que veníamos muy despacio, pues no ubicábamos el lugar a donde nos habían invitado, así que tuvimos que venir muy, pero muy lento, y nos dio chance de ver que había un túmulo en esa recta. Pero resulta ser que de retorno se nos olvidó
Bueno, en mi caso, a mí se me olvidó porque yo venía conduciendo y ya en la misma oscuridad del lugar, pues provocó que tampoco viéramos el túmulo. El punto, querido hermano, es que en la gracia y misericordia de Dios veníamos a unos 40, 50 kilómetros por hora y no vi el túmulo en esa recta. Y ¿puede usted imaginarse lo que pasó? Pues de plano, no chocamos, pero sí el vehículo derrapó enormemente tras pasar a esa velocidad en el túmulo. Y repito, en la gracia y misericordia de Dios nos guardó y no pasamos a más que el susto y en lo personal el hecho de no haber perdido el control del timón y el golpe que se sintió, ¿no? Pero lo curioso de este incidente se da como a 1 hora o hora y media más adelante. Yo bajé la velocidad, paré, pero nunca salí del vehículo. No paré así literalmente estacionado, sino solo bajé la velocidad y pregunté, ¿estamos bien? Bueno, yo aceleré un poquito el carro para sentirlo, ver que todo estaba bien y volví a retomar el camino de regreso. 1 hora, hora y media después, no recuerdo, tuve la necesidad de parar a la gasolinera a echar gas. Y allí entonces, lavando el vehículo de arena que traía y todo el asunto, me di cuenta que 2 de mis platos de la llanta, de los aros, ya no estaban. Y yo me lamenté por eso. Porque dije, ay, de plano en el momento en el que sucedió lo del túmulo, ahí se desprendieron por el golpe, por el impacto, y no me di cuenta porque era de noche. Pero ¿qué cree usted? La gracia de Dios y la misericordia del Padre que siempre nos acompaña. En ese instante, allí nos parqueamos. Ya le conté a mi familia, miren, fíjense que el vehículo de los 4 platos en sus llantas solo trae 2. Y mire qué lamentable, las llantas y los platos eran nuevos. El punto es que yendo a tomar en una tienda un poquito de agua, se acerca una persona. Y me dice, ¿usted es el dueño de este carro? Sí. Fíjese que nosotros veníamos atrás de usted y vimos que tuvo ahí problemas con el túmulo. Sí, le contesté. Pues yo también. Y yo paré. Y cuando paré vi que sus platos se le salieron y yo se los recogí y aquí se los traigo. Ah, ¿qué le parece? Mire qué bendición tan grande y Dios tan bueno que es. ¿Qué le podía yo decir a esta persona más que agradecido? Mire que tomarse el tiempo de recoger los platos y después ubicarnos. Eso solo Dios lo puede hacer porque yo pues nunca supe quién era esa persona, pero Dios allí envió esa bendición. Incidentes, esa experiencia del cuidado de Dios, del favor de Dios para con sus hijos. Esa es la primera. La segunda experiencia que quiero compartirles también tiene que ver con asuntos de vehículo, pero fue algo un gran desafío que tuvimos que experimentar. Recuerdo que íbamos con mi esposa y una hermana a un asunto ministerial. Recuerdo que esa vez la hermana nos dijo, miren hermanos, para no llevar 2 vehículos, yo paso por ustedes, porque le quedábamos en el camino.
Entonces está bien, quedamos así. Y ella pasó. Y me dijo, mire hermano, maneje usted. Ok. Fuimos con su vehículo allá más o menos por el lugar que se conoce las Naciones Unidas. Seguramente arriba de Villanueva. Resulta ser que terminó el evento donde íbamos a servir y vámonos de retorno, pues. Maneje usted, me dijo. Muy bien, hermano. El punto es que cuando yo agarro el vehículo y empiezo a manejarlo, habíamos caminado más o menos como medio kilómetro cuando yo sentí raro el vehículo. Así que paré en ese lugar. Venía yo en la calzada principal de Villanueva para Guatemala. Me ahorillé y vi, y traía una llanta pinchada. Pero el gran desafío consistió, y la experiencia, el incidente, es que en ese momento empezó a llover, por un lado. Yo me entré y dije, bueno, hay que cambiar, y de plano no hay que hacernos bolas, hay que hacer el cambio de llanta. Pero habían dos detalles el cual enriqueció este incidente. Número uno, la hermana no traía llanta de refacción dispuesta. Y la otra, la hermana se enfermó. Bueno, ya venía un tanto enferma, pero al parecer se agravó. Así que el punto es de que no sabíamos qué hacer, no había comunicación. Le hablo, en aquel tiempo no usábamos celular. Y nos apenaba mucho que el estado de salud de la hermana estaba bastante, cada vez el dolor que ella tenía era muy fuerte. Y no dejaba de llover, hermano. Así que con mi esposa oramos y bueno, ¿qué podíamos hacer? Yo codé a mi esposa ahí en secreto y dije, voy a tener que, o sea, aquí no es cuestión de esperar, aquí hay que hacer algo. Así que tuve que salir, y en medio de la lluvia, en medio de todo eso, empecé a quitar. Enfrente quedaba una gasolinera. Y hermano, esa llanta estaba dura, pero como no tiene usted idea. Tuve que pasarme del otro lado totalmente empapado, ya se puede imaginar. Pedirle un tubo más largo para hacer palanca y de esa manera quitar la llanta. Pero la experiencia de este incidente es que donde yo me estacioné había una bajada de agua que iba directamente a la carretera. De tal manera, como era horario nocturno de camiones, los camiones pasaban y hermanos, yo nunca había tomado agua de tragante. Pero esa vez lo tuve que hacer. O nos quedábamos ahí y podía pasar algo con la salud de la hermana que nos acompañaba, o se cambiaba la llanta. Y entonces, en medio de esos aguaceros y encima de los aguaceros de los camiones, cuando pasaban y me tiraban a mí, literalmente, ya ustedes se pueden imaginar, mi esposa estaba espantada de verme cómo estaba cubierto de aguas negras. Y bueno, gracias a Dios se pudo cambiar la llanta y ya se llevó al pinchazo y se reparó, y la hermana, pues al final terminamos 2-3 días después comentando el incidente. Claro, pues mi esposa y la hermana se reían, yo también, pero nadie más que yo sabía lo que
el sabor que tenía un agua de tragantes, de lluvia. Y esos incidentes, pues, no los olvido por los detalles que les estoy compartiendo. Así que ahí les puedo hablar de esas experiencias, de incidentes que por lo menos a mí, por supuesto, de este último incidente pasé una semana con un dolor de cintura y un dolor de brazos por las fuerzas que se hizo. Pero bueno, así son las cosas. Hay que hacerle frente a los desafíos que se presentan. Las voces de la voz. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Las voces de la voz. Las experiencias de los incidentes ha sido ese primer capítulo que hoy hemos compartido con ustedes. Y este episodio me recuerda mucho el capítulo 24 de Proverbios, verso 32, que dice: guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Hermanos, todos los seres humanos tenemos experiencias, incidentes, accidentes. Y como dice este proverbio, no simplemente hay que vivir las experiencias, sino hay que sacarles lecciones de vida. Y uno de los grandes errores que todos hemos cometido es en cuanto al pecado. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y debido a esa naturaleza es que nos equivocamos y cometemos errores. Unos más graves o con mayores consecuencias que otros, pero en fin, todos hemos errado alguna vez. Sería genial que nunca nos equivocáramos, ¿no? Sería muy bueno, pero eso es imposible por el hecho de que somos personas y nuestro corazón siempre está inclinado al mal y al error. Pero aún así, como dice la frase popular, de los errores se aprende. Y es importante, a pesar de que nos equivocamos y que vienen a veces incidentes que nosotros provocamos y otros que no, saquemos lecciones de eso. Y pues yo quiero tomar esta ocasión para hablarle al corazón a más de algún oyente que está teniendo errores y experiencias con el pecado. Lo primero y principal es clamar por el perdón de Dios. A veces nos equivocamos de tal forma, pecamos tan cruelmente contra Dios que sentimos que no somos merecedores de perdón. Pero aún así Dios está dispuesto a escucharnos cuando clamamos con un corazón arrepentido. Y un ejemplo es el ejemplo de David, un hombre que tuvo muchos errores y pecados terribles. ¿Qué decirle del adulterio, del homicidio? ¿Por qué? Porque David era tal cual como nosotros, con naturaleza pecaminosa. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es aprender de esas experiencias. Yo le contaba nuestras experiencias, que ahora sé que debo de manejar con mayor cuidado. Sé que ahora debo de revisar mis llantas para ver si traigo la de repuesto con el aire correcto. Cada vez que nos pasen incidentes y experiencias,
sea externas como internas, aprendamos y no volvamos a cometer el mismo error, o en su caso, como estamos hablando, el mismo pecado. Seamos prudentes. Esa palabra prudencia quiere decir parar y pensar ante una situación en la que nos hayamos equivocado. Y ese es el aprendizaje. Por eso Pablo escribe a los Corintios y dice en su segunda carta, en el capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Lo tercero que podemos aprender de las experiencias es aprender de los demás. Un sabio dijo en alguna ocasión, guardé mi corazón en lo observado y de lo visto saqué una lección. Salomón, ¿verdad? Si usted conoce una persona que ha tenido alguna experiencia, buena o mala, aprenda de ella para no esperar hacer lo mismo o hacer lo mismo si está en lo correcto. Dios no quiere que nos equivoquemos y que erremos y vivamos la vida errando, no, sino que aprendamos lecciones de vida. Y unas peticiones de oración es, ayúdanos Dios a aprender de las experiencias propias y de los demás. Les dejo esa pequeña reflexión para edificación de su corazón y gracias por habernos acompañado. Las voces de la voz. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Las voces de la voz. Muy agradecidos por habernos acompañado en el estreno de la 4ª temporada de Las voces de la voz. Le invito a que la próxima semana se apunte a seguir un nuevo tema que usted todavía no ha escuchado, pero que escuchará si nos acompaña con su atención. En nombre de Jonathan de León, de Evelyn Díaz, de Esther Torres, las voces de la voz, compartimos nuestras experiencias de incidentes en el primer episodio de la 4ª temporada de Las voces de la voz. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.